Sí, bueno, pues muy buenos días a todos y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa del segundo trimestre de la encuesta de población activa. Yo lo que quiero decir es que, en resumen, hoy hay más extremeños con trabajo que nunca. Y digo esto porque es que después de oír la rueda de prensa del portavoz del Grupo Socialista, que parece que ha estado hablando del empleo en España, pues yo quiero centrarme en Extremadura y en los extremeños, que es lo que creo que debemos de valorar hoy aquí. Yo entiendo que como los datos vienen bien, pues al portavoz del Partido Socialista le interesa mirar a España. Pero yo creo que lo interesante es aterrizarlos en Extremadura. Y podemos decir que este ha sido un trimestre muy positivo para Extremadura. Si comparamos con el trimestre anterior, y tienen ustedes los datos, pues tenemos el mayor dato de ocupación de la historia, superamos ya los 430.000 ocupados, creciendo este trimestre un 5,21 o un 5,25%. Es decir, más del doble que la media nacional, más del doble que el resto de España. También se han creado 21.500 empleos en estos últimos 3 meses, que nos sitúa en la segunda comunidad donde más crece en este último trimestre. Y hemos conseguido, a pesar de lo que diga el portavoz socialista, el mejor dato histórico de mujeres ocupadas. Superamos ya las 194.200 extremeñas ocupadas. Seguimos con la comparación con el primer trimestre de este año. El número de personas paradas ha disminuido en 2.600. Hay 2.600 extremeños menos parados. Y el dato de activos aumenta en 18.900 personas, que es la mayor subida registrada de la historia entre un primer y un segundo trimestre. Con lo cual, bueno, es verdad que del primer al segundo trimestre siempre los datos son buenos, pero además este es el mejor de todas esas subidas buenas. De hecho, se trata de la segunda comunidad autónoma donde más aumenta la población activa en este trimestre. Todos estos indicadores creemos que sitúan a Extremadura en la cabecera de España y muy por encima de la media nacional. Seguramente por eso el señor Ferreira no ha querido valorar los datos de Extremadura, porque son mejores que los datos en España en general. Otro aspecto es conseguir que el paro femenino no sea un problema estructural en Extremadura. Esta siempre ha sido una prioridad, como saben todos ustedes, del Gobierno de la presidenta María Guardiola, y de hecho en este último trimestre pues vemos que se ha registrado la mayor tasa de actividad de mujeres de esta serie histórica. Pero es verdad, el problema del paro en Extremadura es una carrera de fondo. No debemos conformarnos con este buen trimestre, en eso sí estoy de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista, y tenemos que seguir con estas políticas y hay que seguirlo valorando a largo plazo. Lo que está claro es que estamos en el ecuador de la legislatura. Desde que entró el Gobierno de la presidenta María Guardiola hemos podido ver cómo las políticas se han puesto en el centro a los autónomos y a las empresas, porque son ellos el verdadero motor económico, son ellos los que están generando este empleo de calidad y este empleo estable. Son a ellos a quienes hay que escuchar, son a ellos a quienes hay que ayudar y son a ellos a quienes hay que agradecer mes tras mes y trimestre tras trimestre estos datos tan buenos, porque vuelvo a insistir, son ellos los que generan empleo. Por eso se apuesta por ellos, por eso se gobierna con ellos, por eso Extremadura, y lo hemos dicho varias veces y lo dicen las propias asociaciones de autónomos, somos un referente actualmente en políticas para autónomos y esto se consigue haciendo esas políticas sentados con ellos, porque nadie mejor que ellos saben lo que necesita esta tierra. Y esas políticas y ese esfuerzo se ve reflejado luego en estos datos que mensualmente o trimestralmente estamos valorando. Son hechos, son datos objetivos, no son valoraciones, son hechos. Desde que la presidenta María Guardiola llegó al Gobierno de la Junta de Extremadura, la tasa de paro ha disminuido, consiguiendo datos que no se veían en los últimos 20 años. Creo que el portavoz de Vox ha dicho que es la misma. No. Con el PSOE había más de un 17% de paro. Nosotros en solo 2 años hemos disminuido esa tasa, ya digo, en datos que no se han visto en los últimos 20 años en nuestra tierra. Lo mismo sucede con la tasa de paro femenino. Desde que llega al Gobierno la presidenta María Guardiola, ha bajado también como nunca lo ha hecho en esta región, que no podemos conformarnos, pero que seguimos con datos históricos. Y, por supuesto, no queremos quedarnos aquí, con lo cual hay que seguir con estas políticas que ya he explicado antes, porque es lo que decidieron los extremeños hace 2 años y porque estamos viendo que son políticas que funcionan. Por eso, el Gobierno de la presidenta María Guardiola no va a dejar de trabajar para conseguir que el desempleo siga
descendiendo en Extremadura, y en eso volvemos a estar de acuerdo con el portavoz del Partido Socialista. Hay que seguir mes a mes, trimestre a trimestre, para que esta tendencia no se pierda. Yo quiero recordarles que hace apenas 10 días este Gobierno, el Gobierno de la presidenta María Guardiola, destinó 12,5 millones de euros para realización de actividades formativas para esas personas desempleadas se puedan reincorporar al mercado laboral. Se les forma en lo que ahora está el mercado demandando y puedan reincorporarse. Eso también son políticas activas de empleo, no solo nuevos, sino gente que se pueda formar para lo que el mercado demanda. Extremadura, como decimos, está en su mejor momento de desempleo y debemos continuar con esta tendencia trabajando para los extremeños. Luego, ya por responder un poco a la intervención del portavoz del Partido Socialista, que ha hablado de la industrialización en Extremadura, hombre, nos llama poderosamente la atención que ellos estén hablando de industria cuando quieren cerrar la central nuclear de Almaraz y nos están diciendo, bueno, es que esos 3.000 empleos con la creación de una gigafactoría... No, necesitamos esos 3.000, necesitamos los 3.000 de la gigafactoría, que por cierto también han mentido. La gigafactoría sigue a buen paso, sigue su avance. La Junta de Extremadura está dispuesta y esperando a que la empresa siga dando los pasos y ese proyecto va para adelante y simplemente es la empresa la que tiene que seguir dando los pasos y la Junta de Extremadura pues está preparada para seguir dando los pasos con ella. Lo que pasa que aquí yo creo que hay más de 40 proyectos vivos de esos industriales. Lo que pasa es que esto es un gobierno responsable. Nosotros hemos estado acostumbrando durante los años de gobierno del PSOE, y lo siguen haciendo con la misma irresponsabilidad en la oposición, que los proyectos, cuando apenas eran una idea o un papel, ya se vendían. Casi se ponía la primera piedra. No, aquí se está trabajando con rigor, con seriedad, con muchísima discreción, porque es lo que piden los empresarios, porque cuando uno se juega su capital, lo que pide es rigor y seriedad. Hay más de 40 proyectos vivos, probablemente que puedan venir a Extremadura, pero en esa seriedad, en ese rigor, en ese trabajo, en esa discreción y en esa confidencialidad que piden los empresarios, este Gobierno está trabajando y no está haciendo anuncios. Pero se está viendo la realidad. Yo, por ejemplo, aquí en Mérida, donde por lo visto iba una azucarera, pues al final viene una batería de una fábrica de baterías, con lo cual son proyectos que se van a ir haciendo realidad. Cuando el empresario lo haya hecho realidad, lo anunciará y lo anunciará la Junta de Extremadura. Creo que la política de industrialización de Extremadura está siendo buena. Creo que Extremadura es un destino para invertir, que los empresarios lo ven así, y lo que hay es que trabajar con discreción y con responsabilidad y no haciendo caso. Y, desde luego, hay que tratar que la central nuclear de Almaraz no se cierre, porque que vengan más industrias no quiere decir que podamos cerrar una central nuclear que da 3.000 empleos a toda la comarca. Y si tienen alguna pregunta. Hay un detalle. Ha hablado de datos inéditos cuando... Sí. Habla de datos inéditos desde que accedió María Guardiola al gobierno aquí en la Junta de Extremadura. Sí, te oigo bien. Sí, Venga, vale. Lo que no sé si se graba o no se graba. Me gustaría que precisase precisamente ese dato que ha dado de datos inéditos desde que Guardiola accedió al poder en la Junta de Extremadura con una bajada de tasa, La tasa de desempleo, cuando llegamos estaba por encima del 17% y ahora está más o menos en torno al 15%, tienen ustedes los datos. Esos son 2 puntos menos en solo 2 años, con lo cual es evidente. Y la tasa, a la otra a la que me he referido, que es el empleo femenino, está 3 puntos y pico, vamos, tienen los datos ahí. Si es cogerse el año en que dejó el Gobierno el Partido Socialista, el trimestre en el que entra y después de estos 2 años, creo que el de mujeres está en torno al 3%. Pero vamos, que esos son datos que están ahí, que no es que nosotros... ¿Vale?